A ver, pues chicos, vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Buenos días a todos los que me habían saludado. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el contenido que hemos estado trabajando. Se recuerdan que el último día de clases pues, estuvimos dando la presentación del curso y hablamos un poquito de los temas que íbamos a tratar. Vamos a continuar entonces con nuestro contenido. Solo les voy a rogar, por favor, que estén atentos de que su micrófono esté desconectado para que no haya ninguna interferencia y perjudiquemos a los demás compañeros, por favor. Entonces, bueno, se recuerdan que tenemos aquí nuestra calendarización. Yo esperaría que ustedes tengan también su calendarización a mano para que podamos ir trabajando de una manera adecuada. Hoy, 4 de febrero, avanzamos y nos toca trabajar con el tema de aceleración angular. Por favor, alguien tiene activo su micrófono por allí, que pueda desactivarlo, por favor. Disculpen. Hoy, 4 de febrero del 2022. Ahí estamos. Y vamos a trabajar entonces con el tema de aceleración angular. A ver, pues vamos a recordar un poquito, por favor. Recuérdense que la participación es importante en el curso, ¿no? Si ustedes pueden refrescarme la memoria, ¿qué es la aceleración? ¿Qué conceptos tenemos de la aceleración, por favor? Que alguien me indique. Alguien que quiera colaborar conmigo en este momento. Los cambios de velocidad en un cuerpo. Exactamente. Siempre que un objeto en movimiento cambie su velocidad, podemos decir que está acelerando. Este cambio de velocidad puede ser un incremento o puede ser un decremento, ¿no? Si un objeto aumenta su velocidad, estamos diciendo de que está acelerando. Si un objeto disminuye su velocidad, estamos diciendo de que está desacelerando. Cuando un objeto está en rotación, pasa lo mismo. Un objeto puede ir aumentando su rotación o puede ir disminuyendo su rotación. Estos cambios en la velocidad angular de un cuerpo en rotación es a lo que se le conoce como la aceleración angular. La aceleración angular no es nada más entonces que las variaciones de la velocidad angular respecto al tiempo. A esto se le conoce como aceleración angular. Aunque existe algo que es la aceleración angular media, que es simplemente el cambio en la velocidad angular en un cambio de tiempo. Esta aceleración, la primera que tenemos aquí, se le conoce como aceleración angular instantánea. Mientras que la de abajo es a lo que se le conoce como aceleración angular media. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Pues que esto me permite determinar a mí la aceleración en cualquier instante de tiempo, mientras que esto lo único que toma es el punto final y el punto inicial del intervalo en el que estamos trabajando. Entonces, aquí tenemos la diferencia entre los dos elementos, por favor. La aceleración angular instantánea y la aceleración angular media. Tenemos que poner mucha atención. Perdone que lo interrumpa, ¿de casualidad está presentando su pantalla? Así es. No sé si soy la única, pero no me aparece. Fíjese que si usted ha ingresado como invitada, es decir, usted no ha creado una cuenta en Teams, no creo que no puede ver la pantalla. Entonces, lo que yo le aconsejaría es que cree su cuenta en Teams rápido, se registre y toda la cosa, y después regrese a la reunión y así ya va a poder ver la pantalla. Eso es lo que ayer estuvimos viendo con un grupo de estudiantes también en clases, de que las personas que están como invitadas es porque no han creado su cuenta en Teams y parece que no pueden ver la pantalla por alguna razón. La verdad es que no sé por qué está pasando eso. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Pero no es necesario crear la cuenta con correo institucional o solo es personal. No, es con cuenta institucional. Está bien. Inténtenlo, por favor, porque si no se van a perder de la clase hoy. Pueden ver la grabación, pero es mejor que participen inmediatamente en la clase, por favor. Eso es bien importante. Por ejemplo, aquí puedo ver aquí el chat.
Sandra dice es invitado, 2019-3462 es invitado. Ingeniero, Fernando invitado, Brian Santos, dígame. fíjese que ya estaba tratando de hacer mi cuenta de Teams con la cuenta institucional, pero me decía que no se podía, o sea, no se podía hacer la cuenta con una cuenta, o sea, no se podía hacer la cuenta con un correo institucional. Ah, de verdad, pero a mí sí me dejó. Yo probé y sí, no hubo problema. Me pidió la contraseña y toda la cosa. Ah, bueno, entonces voy a probar otra vez porque sí, la primera vez que Déjeme, sí. probé, ingresé mi cuenta con @cunoc.edu.gt y no me dejó. Sí, sí, sí. Y a mí sí. Ingeniero, Como yo digo, yo me metí y creo dije, pues que no, después yo tengo lo que intenté explicar. también. ¿Sí? Ajá. Sí, sí, dígame. Yo lo intenté también desde mi teléfono y eso me pasó, pero desde la computadora no me pide eso. Solo que hay que ver que tiene que ser una cuenta de estudiante, ¿verdad? Porque si no, no les va a dejar. Porque, supónganse que ustedes estén pidiendo una cuenta premium, por ejemplo, no les va a dejar. Tienen que asegurarse de que la cuenta que estén creando esté para cuenta estudiantil, para estudiantes, ¿no? Yo también lo tuve que crear como un área estudiantil. Inge- Pero si Ingeniero, no, mencionan eso, pues claro, ¿se entiende? yo compartí un link ahorita en el chat donde pueden registrar su correo institucional para no tener problemas. Ah, perfecto, muchas gracias. Nos acaban de compartir un enlace, Julio, para que puedan ingresar, creo. Inge, buenos días. Buenos días, perdón. Solo ¿cómo le dije? Fíjese que yo ayudé a una compañera a crear su cuenta de Microsoft Teams, pero lo deben de hacer desde la aplicación de la computadora, no desde el enlace que mandan. Y ella solo así pudo crear su cuenta de Muy bien, Microsoft. ya ves. Perfecto, es otro tip entonces para poder resolver los inconvenientes que estamos teniendo. Muchas gracias. A ver, pues vamos a seguir mientras con el contenido del curso. A ver, pues vean entonces que tenemos dos tipos de aceleración. La aceleración es prácticamente el aumento, el incremento o el decremento de la velocidad angular conforme pase el tiempo, ya sea en un intervalo de tiempo, solo considera el punto inicial y el punto final, o instantáneo, ¿no? Siendo el intervalo muy, muy pequeño. Ingeniero, no se le escucha si está hablando. Sí, muchas gracias. Por ahí creo que alguien me silenció, creo. Ahora sí. Lo bueno es que solo estaba leyendo el problema, ¿no? No se asusten de nada que estaba diciendo. Solo les estaba diciendo aquí, algo que le señalé acá, es de que el problema indica de que phi está en radianes y t en segundos. O sea, si metemos t en segundos, phi va a estar dado en radianes. Entonces dice cuál es la velocidad angular en t igual a 2 segundos y en t igual a 4 segundos. El inciso B pregunta cuál es la aceleración angular promedio en el intervalo de tiempo que comienza en t igual a 2 segundos y termina en t igual a 4 segundos. Y el inciso C, cuál es la aceleración angular instantánea al principio y al final de ese intervalo de tiempo. Entonces me piden tres cosas, ¿no? Una velocidad angular, una aceleración angular promedio, vean, es una aceleración angular promedio, y luego me piden cuál es una aceleración angular instantánea, es decir, utilizamos este dato. Muy bien, entonces empecemos. Primero vamos a escribir el modelo del problema, ¿sí? Dice que el ángulo en radianes está dado por 4t menos
3t al cuadrado más t al cubo. En el inciso A, el problema necesita que nosotros calculemos el valor de la velocidad angular. Ayer en clase estábamos viendo que la velocidad angular se calcula, vamos a ver, aquí está, como el cambio del ángulo respecto al tiempo. Sin embargo, si nosotros necesitamos calcular una velocidad, pues también podemos hacer lo mismo. Vean, si nosotros tenemos aquí una velocidad angular media que está dada por el cambio del ángulo en un cambio de tiempo. Pero si nosotros hacemos lo siguiente, apliquemos el límite cuando delta t tiende a 0, es decir, hagamos que este intervalo de tiempo es muy pequeño, en la expresión delta teta dividido delta t, nos queda la expresión de t de teta de t. A esta es la velocidad angular. Estamos del delta diferencial de teta en un diferencial de tiempo, que es el límite, se le conoce como velocidad angular. Entonces, si nosotros queremos calcular ahora nuestra velocidad, entonces lo que voy a hacer es que la velocidad no es nada más que la derivada del ángulo respecto al tiempo. Por lo tanto, vamos a derivar esta expresión respecto al tiempo. La derivada de 4t menos 3t cuadrado más t cubo, ustedes que son bien pilas para derivar, pues nos queda 4 menos 6t más 3t al cuadrado. Observen de que entonces tenemos un ángulo dividido en tiempo. Las unidades de medida ahora de la velocidad angular van a estar dadas en radianes sobre segundo. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos la velocidad en función del tiempo, dada como 4 menos 6t más 3t al cuadrado. El problema quiere que calculemos la velocidad angular en el tiempo, vamos a ver. Ahora no, solamente así sí, en 2 segundos y en 4 segundos. Entonces calculemos la velocidad angular. Evaluemos entonces la función que describe el modelo de velocidad angular en el instante en el que t vale 2. Si nosotros evaluamos, usamos nuestra calculadora. Si me apoyan por allí, por favor, para verificar que lo estoy haciendo bien. 4 menos 6 por 2 más 3 por 2 al cuadrado. Está fácil de hacer la mano. Es 4 radianes sobre segundo. Si evaluamos en 4, entonces me queda 4 menos 6 por 4 más 3 por 4 al cuadrado. Y tenemos aquí 28 radianes sobre segundo. Y así he calculado lo que el problema me pedía en el inciso A, ¿no? ¿Cuál es la velocidad angular a los 4 segundos y cuál es la velocidad angular a los 4 segundos? Ahora, en el inciso B me piden cuál es la aceleración angular promedio. Entonces vamos a trabajar con aceleración angular promedio. Para el inciso B, entonces, me piden que determinemos la aceleración angular promedio o aceleración angular media. Esa letra es como alfa, ¿no? Un poquito Z, por eso sale así media rara. ¿Sí? Alfa dijimos que era el cambio en la velocidad angular dividido un cambio de tiempo. Delta omega dividido delta t. Recuérdense que el delta solamente hace referencia a un cambio, es decir, una resta, ¿no? Es decir, velocidad angular final menos velocidad angular inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. En este caso, la velocidad angular final es el final en el intervalo en el que estamos trabajando. Como estamos trabajando la velocidad angular media en el intervalo que va de 2 y termina en 4, que es lo que el problema me indica acá arriba, que comienza en t y termina en 4. Entonces vamos a evaluar. ¿Cuánto era la velocidad en 4 segundos? Pues era 28 radianes sobre segundo. Menos la velocidad inicial es 4 radianes sobre segundo. Dividido el tiempo final, que es 4 segundos, menos el tiempo inicial, que es 2 segundos. 2 segundos. Si nosotros restamos aquí 28 menos 4, pues me da 24 radianes sobre segundo, dividido 4 menos 2, que es 2 segundos. Observen que esta razón, 24 dividido 2, da 12. ¿Y 12 qué? Pues hagamos el análisis dimensional. Radianes sobre segundo dividido segundo, pues si nosotros tenemos el sándwich, me queda esta expresión dada como radianes sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la unidad de medida de la aceleración angular es muy parecida a la
unidad de medida de la aceleración lineal. La aceleración lineal, ustedes recuerden, que estaba dada, por ejemplo, por metros sobre segundo cuadrado, pies sobre segundos al cuadrado. Me está diciendo a qué razón aumenta la velocidad por cada segundo, por eso es que tiene un segundo al cuadrado. Entonces denotamos aquí que la aceleración angular siempre tiene unidades de radian sobre segundos al cuadrado. Generalmente los problemas que yo les voy a colocar, debemos dejar siempre la respuesta en radianes sobre segundo al cuadrado, a menos que el problema me indique, por ejemplo, escriba la aceleración angular en revoluciones sobre segundo al cuadrado, por ejemplo. Si no, entonces siempre se va a trabajar en radianes la medida angular. Les repito, se trabaja siempre en radian, a menos que el problema me indique que se debe trabajar con alguna otra medida angular. Entonces aquí tenemos el inciso B. Luego, el inciso C me dice cuál es la aceleración angular instantánea al principio y al final de este intervalo de tiempo. Entonces, la aceleración angular instantánea no es nada más que la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Muy bien, entonces calculemos aquí nuestro inciso C, esperando que quepa todavía un poco. Me quedaría que la aceleración angular instantánea no es nada más que la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Entonces, derivemos nuestra expresión que teníamos de velocidad angular, que la tenemos acá arriba. Y si alguien me quiere decir la derivada, por favor, ¿cuánto sería la derivada de 4 menos 6t más 3t cuadrado? Menos 6 más 6t. Excelente, menos 6 más 6t. Aquí tenemos entonces el modelo que expresa la aceleración angular. Pero el problema me dice, calcule la aceleración angular al inicio y al final del intervalo. Es decir, en 2 segundos, 2 segundos y 4 segundos. Entonces, evaluemos la aceleración angular en 4 segundos. Entonces, si nosotros evaluamos, aquí me quedaría 4, 6 por 4 es 24, y menos 6 más 24 es 18, si no estoy mal. Entonces, aquí me quedan 18 radianes sobre segundos al cuadrado. Y la aceleración al inicio del intervalo a los 2 segundos, si evaluamos, me queda, pues, si no estoy mal, 6, ¿no? 6 radianes sobre segundos al cuadrado. Y así tenemos la aceleración instantánea, es decir, a los 2 segundos el objeto estaba acelerando a 6 radianes sobre segundo, mientras que a los 4 segundos el objeto ya se encontraba acelerando a 18 radianes por segundo. Mientras que si tomamos en cuenta la aceleración angular media, podríamos afirmar que durante todo el intervalo el objeto estuvo acelerando a 12 radianes sobre segundo al cuadrado, de tal manera que logró llegar a los 4 segundos a una rapidez de 28 radianes sobre segundo. ¿Me he explicado cómo se resuelven estos problemas? ¿Se comprende o hay alguna pregunta? Sí, Inge, solo como duda aparte, tenía como duda cuál libro es el que utiliza usted para los ejercicios. Bueno, utilizo varios, generalmente los que están en el Moodle. Serway, Resnick, Bauer, Semansky, Jankoli. Utilizo de todos, incluso van a haber unos problemas más adelante en que voy a utilizar incluso Tippens, ¿no? Pero este problema, por ejemplo, salió del libro de Resnick, que no estoy muy seguro, no estoy muy seguro si lo subí a la bibliografía que está en Moodle. Si no, lo voy a revisar y lo voy a cargar también. No me acuerdo si lo cargué o no. Pasemos a un segundo ejemplo. Ok, veamos este ejemplo. Dice así. Una rueda gira con una aceleración angular alfa. Vean, así tendría que salir en la letra mí, ¿no? Pero no me sale así. Dada por esta expresión. Alfa es igual a 4 t³ menos 3b por t cuadrado. En donde t es el tiempo. Y a y b son constantes. Vean, a y b son valores constantes. Si la rueda tiene una velocidad angular inicial w sub 0. Bueno, omega sub 0, ¿no? Escriba las ecuaciones para la velocidad angular y el ángulo girado en función del tiempo. Bueno, como que está raro, ¿no? Porque pues nosotros estamos viendo que si yo tengo el ángulo y lo derivo, obtengo la velocidad, ¿verdad?
Y si yo derivo la velocidad, pues obtendría la aceleración, ¿no? Sin embargo, ahora pues no me dan un ángulo, sino el problema me está dando una aceleración. ¿Y cómo le hago entonces para, si tengo una aceleración, encontrar una velocidad? ¿Quién me quiere decir? Podría Integrando. integrarse. Integrar, exactamente. La aceleración angular está descrita como la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Si tomamos esto como diferenciales y escribimos que el diferencial de velocidad angular es igual a alfa por diferencial de tiempo e integramos de ambos lados de la expresión, aquí como resultado tendríamos entonces una expresión que me podría definir cuál es el valor de la velocidad angular en función del tiempo. Entonces integremos. Vamos a resolver una integral en términos de la velocidad angular. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Pues según lo que dice el problema, había una velocidad angular inicial de w sub 0. Entonces yo voy a integrar aquí desde una velocidad angular inicial hasta una velocidad angular final. Esto tiene que ser igual a la integral de la aceleración angular respecto al tiempo. ¿De dónde a dónde? Pues vamos a integrar desde un tiempo inicial, que podría ser 0, por ejemplo, hasta un tiempo final, que le voy a llamar t. Entonces, la integral del diferencial de velocidad angular, pues es simplemente la velocidad angular, y al resolver esta integral obtendríamos velocidad angular final menos velocidad angular inicial. Esto sería igual a la integral de 0 hasta t de la aceleración angular, que el problema me indica cuánto es la aceleración angular. Es 4a por t cubo menos 3b por t cuadrado. 4a por t cubo menos 3b por t al cuadrado. Todo esto está integrado respecto a t. Entonces, pues integremos la velocidad angular final, entonces, menos la velocidad angular inicial, estaría dado por a por t a la cuarta, menos b por t al cubo, evaluado desde 0 hasta t, pues que me da exactamente el mismo resultado. Finalmente, entonces, la expresión que define la velocidad angular final en función del tiempo está dada por a por t a la cuarta menos b por t al cubo más la velocidad angular al inicio. Así entonces hemos encontrado una expresión en función del tiempo que describe la velocidad angular final. Observen de que este dato ha aparecido. Afortunadamente me decían a qué rapidez se movía inicialmente este objeto en rotación. El inciso B me pide que calculemos el ángulo girado en función del tiempo. Pues vamos a hacer algo muy parecido. Si se supone que la velocidad angular no es nada más que la derivada del ángulo respecto al tiempo, que es lo que vimos en el ejercicio anterior, esto implica que la derivada del ángulo es igual a la velocidad angular multiplicado por el diferencial de tiempo. Si al igual que antes integramos en ambos lados de la expresión, esto me quedaría como la integral del diferencial del ángulo igual a la integral de la velocidad angular respecto al tiempo. ¿De dónde a dónde integraríamos? Pues en el ángulo integraríamos desde un ángulo inicial hasta un ángulo final, y la velocidad angular pues la integraríamos desde 0 hasta un valor t, ¿verdad? Para que quede en función de t. Si nosotros integramos este lado, la integral del diferencial del ángulo es simplemente el ángulo, y evaluamos, entonces me quedaría ángulo final menos ángulo inicial es igual a la integral de la velocidad angular desde 0 hasta t. Y la velocidad angular, pues ya la tenemos como un modelo en términos de t, ¿no? Que es lo que está aquí. Porque se supone que a y b son constantes, al igual que la velocidad angular inicial. Todo esto en términos del tiempo. Entonces, ahora integremos. Observen algo bien importante, por favor, y vamos a recordar algo de la clase pasada. Una diferencia de ángulos, ángulo final menos ángulo inicial. ¿Se recuerdan que en la clase pasada... Ingeniero, disculpe, el BT no era al cubo, Vamos a ver, no a la a ver. cuarta. Ah, sí, tiene razón. Escribí mal aquí, ¿verdad? Gracias, muy amable. Ahora sí, les decía que esta diferencia de ángulos, ángulo final menos ángulo inicial, lo vimos la clase pasada, ¿no? Cuando una partícula se mueve de un punto a otro en un movimiento circular y los radios están medidos de un ángulo 1 hasta un ángulo 2, la diferencia de ángulos, es decir, el ángulo que ha barrido,
se le conoce como desplazamiento angular. Por lo tanto, lo que yo tengo aquí no es más que un desplazamiento angular. Este desplazamiento angular entonces estaría dado por la integral de esta expresión. Entonces la integral de a t cuarta, pues simplemente sería 1/5 de a por t a la quinta menos 1/4 de b por t a la cuarta más la velocidad angular al inicio multiplicado por t, que este es el tiempo, ¿no? Y tendríamos que evaluar esto desde 0 hasta un valor t. Pero observen de que si reemplazamos t por t, pues me queda exactamente lo mismo. Y si evaluamos por 0, pues todo se hace 0, obteniendo entonces exactamente esta misma expresión. Finalmente aquí puedo escribir entonces que el ángulo o el desplazamiento angular de esa partícula en función del tiempo está dado por esta expresión. ¿Me he explicado, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? Si pudiera volver a explicar, ingeniero, por favor. Sí, perdón. ¿Podría volver a repetir esto? ¿La última parte? Sí, por favor. Bueno, les decía que la diferencia de dos ángulos referenciados respecto a alguna línea específica lo nombramos el último día de clases como desplazamiento angular. Luego lo único que hice aquí fue integrar. La integral, como estoy integrando en términos de t, porque esto me define el diferencial, entonces la integral de t a cuarta es t a quinta partido 5, ¿no? 1/5 de t a quinta multiplicado siempre por la constante a. Esta integral, integrando únicamente t, es b por t a la cuarta dividido 4 o 1/4 de b por t a la cuarta. Más, se supone que esto es un valor numérico, ¿no? Entonces la integral de un número en términos de una variable, pues es simplemente el número multiplicado por la variable. Así me queda entonces la expresión que define el desplazamiento angular. Ok, en este caso, con esta ecuación, por ejemplo, la pregunta ahí solo nos está pidiendo qué ecuación define el comportamiento del ángulo, ¿correcto? Exactamente, en función del tiempo, así es. Por eso es que Porque, no nos quedó un número, ¿no? Como estamos correcto. acostumbrados. Sí, porque en dado caso, si ya quisiéramos saber qué ángulo, tendríamos que tener un valor específico de t, digamos, 3 segundos, 10 segundos, un año, lo que Exactamente. quisiéramos. Y ahí Exacto. ya nos daría una cantidad específica. Exactamente, de ángulo. Un desplazamiento angular. Perfecto, gracias, Inge. ¿Usted, Julio, muy amable? ¿Estamos? Ingeniero, solo a mí lo que no me quedó tan claro fue tal vez la parte del principio, así cosita, no sé si lo puede como que explicar así rapidito, eso no me quedó tan claro. La misma idea. Definimos al principio que la aceleración angular instantánea define como la razón instantánea del cambio de la velocidad angular respecto al tiempo. Esto me sirvió entonces para escribir aquí que dado de que la aceleración angular es igual a la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, despejamos el diferencial de velocidad angular y podemos integrar para encontrar un modelo que pueda auxiliarme en el cálculo de la velocidad angular. He integrado la velocidad angular desde una velocidad angular inicial, porque se supone que tal vez ya estaba girando, aunque este valor podría ser 0, hasta una velocidad angular final. Y estamos integrando la aceleración desde un intervalo de 0 hasta t. Al integrar la expresión que el problema me da, obtenemos un modelo que me describiría la velocidad angular en función del tiempo. Ok, gracias. Ya lo capté mejor. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿y si fuera 0 el W sub 0? Si fuera 0, pues no Ajá. pasaría nada, podríamos escribir inmediatamente aquí 0, ¿no? Entonces esta expresión no existiría y nos quedaría solamente esto. Lo mismo pasaría con todo, ¿no? Esta no existiría y nos quedaría únicamente este modelo. Pero sí sería meramente válido también, ¿va? Sí, exactamente. Porque el problema me dice que la valor inicial es W sub 0, que puede ser cualquier valor, incluso 0. De acuerdo, gracias, Iki. Muy bien. Noten entonces que estos modelos que describen ecuaciones de un movimiento circular inevitablemente requieren de cálculo, es decir, derivadas e integrales. Sin embargo, hay unos modelos que simplifican mucho las cosas, pero tiene que cumplirse algo bien específico. Y es que la aceleración angular debe ser constante.
si la aceleración angular es constante, vean, si esta teoría que vamos a desarrollar ahorita es específicamente si la aceleración angular es constante. ¿Sí? Es decir, nunca va a cambiar conforme pase el tiempo. Siempre va a ser el mismo valor. Hemos descrito aquí que la aceleración angular debe ser constante. Por favor, aquí vamos a poner aquí mismo que la aceleración angular sea constante. Hemos descrito que la aceleración angular media es el cambio de la velocidad angular en un instante de tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, yo estaría diciendo que la aceleración angular, al ser un número aquí, pues es simplemente la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividido el tiempo, ¿verdad? Un intervalo de tiempo, si suponemos que el tiempo inicial es 0, ¿no? Vamos aquí a poner que el tiempo inicial lo estamos suponiendo 0. Entonces el tiempo final, pues es un tiempo. Si despejamos aquí el modelo, la expresión de velocidad angular final, obtendríamos que la velocidad angular final no es nada más que la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Y tenemos aquí una ecuación que me permite determinar el valor de una velocidad angular siempre que yo conozca el intervalo de tiempo y conozca la velocidad angular inicial y la aceleración angular. Vamos a llamar a esta nuestra ecuación número 1. Una ecuación, una fórmula, si lo quieren ver así, que se puede utilizar si y solo si la aceleración angular es constante. Miren, tengo que ser bien específico con esto. Si nosotros tuviéramos modelos como estos anteriores aquí, no podríamos utilizar esto, ¿verdad? Porque aquí observen que la aceleración angular no es constante, porque para un intervalo específico de tiempo, la aceleración va a cambiar. Por lo tanto, no sería válido el uso de estas ecuaciones. Ahora, una ecuación más, que esto lo vamos a hacer un poquito más rapidito, es que si la aceleración angular queda definida como la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo y la velocidad angular es igual a la derivada del ángulo respecto al tiempo, vamos a combinar estas dos ecuaciones. Si despejamos el diferencial de tiempo aquí, me quedaría que esto es igual a la derivada de la velocidad angular dividido a la aceleración angular, y aquí, si despejo el diferencial de tiempo, me quedaría que esto es el diferencial del ángulo dividido a la velocidad angular. Si estamos hablando del mismo instante, estas dos expresiones también deberían ser iguales, porque estuviéramos resolviendo un método de igualación, ¿no? Entonces me quedaría que la derivada de la velocidad angular dividido a la aceleración debe ser igual a la derivada del ángulo dividido a la velocidad angular. Esto me lleva a un modelo que me dice que la velocidad angular multiplicada por la derivada de la velocidad angular es igual a la aceleración angular multiplicada por la derivada del ángulo. Si nosotros integramos, así como antes, este modelo, y lo integro desde la velocidad angular inicial hasta la velocidad angular final, y esto lo integro desde un ángulo inicial hasta un ángulo final, observen algo bien importante. Esta ecuación es válida para cualquier tipo de aceleración, pero, para cualquier tipo de aceleración, pero si esto es constante, ¿qué características tienen las constantes en una integral? Pues al ser una constante en una integral, las constantes pueden salir, ¿verdad? Esta expresión, la integral de la velocidad angular respecto a la velocidad angular, pues es simplemente la velocidad angular al cuadrado partido 2. Esto lo vamos a evaluar desde una velocidad angular inicial hasta una velocidad angular final. Y aquí me quedaría alfa por la integral desde el ángulo inicial hasta el ángulo final por la derivada del ángulo. Si integramos esto, eso está bien fácil. Y evaluamos en el lado izquierdo, aquí tendría velocidad angular final al cuadrado menos velocidad angular inicial al cuadrado. Todo esto dividido 2 porque el denominador es común. Y esto me quedaría alfa por ángulo final menos ángulo inicial, que ya describimos que es un desplazamiento angular. Si despejamos aquí nuestra velocidad angular final al cuadrado estaría dada por la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. Aquí tendríamos una segunda ecuación que va a ser válida, por favor, únicamente si la aceleración angular es constante. Les voy a insistir mucho en esto, porque si quieren utilizar esta ecuación en algún otro caso en la cual la aceleración no es constante, pues inevitablemente van a tener mal el problema. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos de momento dos ecuaciones, dos fórmulas, si lo quieren ver así, que nos permitiría a nosotros poder resolver problemas que involucran aceleración angular constante. Si hacemos unas manipulaciones algebraicas extras, ¿sí?
y combinamos estas dos, que ya no lo vamos a hacer por tiempo, podríamos llegar a otro par de ecuaciones que involucran también los mismos valores, siempre tomando en cuenta que la aceleración angular es constante. Otra ecuación que es muy útil es que el desplazamiento angular es igual a 1/2 del tiempo por la velocidad angular final más la velocidad angular inicial. Esta ecuación surge si nosotros combinamos la ecuación 1 y la ecuación 2 y eliminamos el valor de la aceleración angular. Surge esta ecuación que la vamos a llamar nuestra ecuación 3. Y si en vez de eliminar la aceleración angular, eliminamos la velocidad angular final al combinar la ecuación 1 y 2, llegamos a una última ecuación que va a ser muy útil, que me dice que el desplazamiento angular no es nada más que la velocidad angular inicial por el tiempo, más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y así entonces tendríamos 4 ecuaciones, o 4 fórmulas, si ustedes las quieren ver así, que nos van a permitir resolver problemas que involucran movimientos de rotación con aceleración angular constante, por favor. Nos van a ahorrar y este procedimiento, ¿no? De estar siempre integrando. Todos los problemas, todos se pueden resolver mediante cálculo, con integrales y con derivadas. Pero si estamos hablando de aceleración angular constante, podemos simplificar esos procedimientos utilizando únicamente estas 4 ecuaciones. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de momento? Es teoría lo que les acabo de dar, ¿no? Un poquito rápido. 92 personas en el curso. Son bastantes ustedes. Inge, ¿solo podría ampliar la cuarta ecuación para copiarla, por favor? Claro, no hay problema. Gracias. Recuérdense que esta información de ecuaciones, pues también está en su formulario, no solo es para, no es que no les quiera compartir la información, ¿no? Sino es que, pues también que tengan en cuenta de que estas ecuaciones las encuentran en su formulario para que no estén buscándolas en un momento buscando en su cuaderno, hojeando, y pueden tenerla a mano si imprimen su formulario. Les voy a mostrar. Si ustedes van a su formulario, encuentran aquí movimiento circular uniformemente acelerado, es decir, la palabra uniformemente acelerado es aceleración constante. Velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial, aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento angular. Aquí la ecuación número 4 que acabamos de ver y la ecuación número 3. Y las relaciones entre velocidades y aceleraciones lineales y angulares. ¿Verdad? Están allí, ¿verdad? Y aparte aquí, pues algunos modelos para el movimiento con aceleración variable, para que ustedes lo recuerden en todo momento. Ya, solo eso quería mostrarles, para que tomen en cuenta de que está ahí en su formulario, no se aflijan después que no encuentren las ecuaciones. Hagamos un ejemplo de estas teorías que acabamos de ver. Ok, el problema dice así. La velocidad angular de un motor de automóvil aumenta de 1170 revoluciones sobre minuto a 2880 revoluciones sobre minuto en 12.6 segundos. Halle la aceleración angular en revoluciones sobre minuto al cuadrado. Vean, el problema aquí me indica en qué valor quiere la aceleración. Si el problema no me indica, inevitablemente lo tengo que dar siempre en radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Cuántas revoluciones completa el motor durante este tiempo? Entonces vamos a suponer que la aceleración angular es constante porque el problema no me indica nada más, ¿no? Entonces anotemos los datos. Para poder resolver cualquier problema que involucre la cinemática de movimiento circular con aceleración angular constante, siempre necesitamos recabar 5 datos. ¿Cuáles son esos 5 datos? El desplazamiento angular, el tiempo, la velocidad angular final, la velocidad angular inicial y la aceleración angular. Siempre, por favor, recuerden que necesitamos 5 datos. Bueno, los necesitamos aunque no necesariamente los tengamos, eso es importante. Pero siempre tenemos que contar con esos 5 datos. Vamos a visualizar en el problema y vamos a extraer la información de cuáles son los datos que tenemos de estos 5. En este caso, por ejemplo, el problema me dice la velocidad angular, o sea, pueden ser estos, ¿no? De un motor de automóvil aumenta de
1170 a 2880 en 12.6 segundos. Por lo tanto, como el problema inicia aquí y aumentó hasta aquí en este tiempo, entonces me puedo dar cuenta de que este dato es la velocidad angular inicial, este dato es la velocidad angular final y este dato pues es el tiempo. Entonces aquí me quedaría que el desplazamiento angular delta t no lo tengo, entonces lo voy a dejar como una incógnita. El tiempo sí lo tengo, 12.6 segundos. La velocidad angular final, 2880 revoluciones sobre minuto. La velocidad angular inicial, 1170 revoluciones sobre minuto. Y la aceleración angular que el problema no me lo da. Y precisamente esos son los datos que el programa me pide. Halle la aceleración angular. Entonces, eso es un dato. ¿Cuántas revoluciones completas? Eso es un dato que necesita el problema. Por lo tanto, vamos a intentar resolver esto auxiliándonos de las ecuaciones que ya tenemos. Vamos siempre, por favor, a saber que podemos resolver el problema que tengamos 3 de los 5 datos que podemos obtener. Si el problema solo me da 2 de los 5, significa que el problema debe estar no tan explícito. Debe estar por ahí escondido el dato. En algunos problemas ustedes van a encontrar datos así muy escondidos. Pero siempre para resolver problemas nos vamos a necesitar 3 de 5. Empecemos entonces. Halle la aceleración angular. Vamos a buscar en las ecuaciones que tenemos ahí atrás, las 4 ecuaciones en su formulario, si ustedes ya lo imprimieron, que sería lo ideal, ¿no? Para que me puedan apoyar aquí. Necesitamos entonces una ecuación que involucre el tiempo, la velocidad angular final, la velocidad angular inicial y la aceleración, para poder calcular la aceleración, ¿no? Vamos a buscar siempre una ecuación que al menos contenga los datos que tenemos y una incógnita. Entonces vamos a ver. Es decir, necesitamos una ecuación que no tenga el desplazamiento angular. Vamos a ver las ecuaciones. Vean, esta primera involucra la velocidad angular final, velocidad angular inicial, aceleración y tiempo. O sea que automáticamente esa ecuación es una elección muy buena para poder utilizarla en la resolución del problema que estamos trabajando. Entonces, si la trasladamos aquí, esta ecuación me dice que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Como lo que necesitamos determinar es la aceleración angular al despejar, tendríamos que la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividido el tiempo sería la aceleración angular. Entonces, reemplacemos datos. La velocidad angular final, 2880 revoluciones sobre minuto, menos la velocidad angular inicial, que son de 1170 revoluciones sobre minuto, dividido el tiempo que nosotros tenemos por acá, que son 12.6 segundos. Pero no tenemos entonces unidades de medida homogenizadas. Podemos trasladar todos segundos o trasladarlo a minutos, pero dado de que el problema necesita que la respuesta esté en minutos al cuadrado, entonces vamos a hacer una conversión para obtener esto en minutos. La podemos hacer aquí a la par. Entonces aquí me va a quedar por 60 segundos, pues es un minuto. Vamos a ver cuánto me da. Si en algún momento ustedes me están apoyando con su calculadora y se dan cuenta que yo me equivoco con algo o tienen el resultado antes, pues no hay ningún problema, me lo pueden decir, por favor. 0.21 segundos para un minuto. Entonces, le ingresamos aquí 0.21 minutos. Entonces, la aceleración angular estaría dada por 2880 menos 1170 dividido 0.21. Y me da esto, bien. La aceleración angular es de 8142.86 revoluciones por minutos al cuadrado. Es decir, su velocidad aumenta 8142.86 revoluciones por minuto cada minuto. ¿Sí? Esa sería entonces la respuesta que estábamos buscando. Para el inciso A. Que por cierto no lo marqué aquí. Vamos ahora con el inciso B del problema, que me dice cuántas revoluciones completa el motor durante ese tiempo. Para determinar eso, entonces, pues podemos aprovechar los 3 datos que tenemos para localizar este, o incluso podríamos utilizar otra que involucre la aceleración angular, dado de que ya tenemos ese dato. Pero yo voy a preferir utilizar los datos que el problema me da y el dato que necesito. Entonces, necesito buscar una ecuación que involucre
el desplazamiento angular, el tiempo, la velocidad angular final y la velocidad angular inicial. Vamos aquí. Pues este desplazamiento angular, que es la primera, ¿verdad? No hay desplazamiento angular. Buscamos en nuestra segunda ecuación. Esta tiene, ¿verdad? Pero involucra la aceleración y dije que no quiero utilizar la aceleración porque pues, acumulo decimales perdidos, entonces prefiero no utilizarla. Eso es en mi caso, ¿no? Ustedes pueden utilizarla si desean. Y aquí tengo esta, ¿ven? Involucra el desplazamiento angular, la velocidad angular final, la velocidad angular inicial y el tiempo. Entonces voy a utilizar esta ecuación para determinar el dato, en el que solamente voy a tener que reemplazar datos. La ecuación dice que el desplazamiento angular es igual a 1/2 del tiempo de la velocidad angular final más la velocidad angular inicial. Entonces, el desplazamiento angular estaría dado por 1/2 del tiempo, que ya vimos que es 0.21 minutos, multiplicado por la velocidad angular final más la velocidad angular inicial, que sería entonces 2.880 revoluciones sobre minuto, más 1.170 revoluciones sobre minuto. Hagamos esta operación, a ver cuánto me da. 0.5 por 0.21 por 2.880 menos 1.170. Y ahí está. El desplazamiento angular. La Dígame. fórmula es... Es más, Inge. Es más, no es menos. Ah, sí, pues, tiene razón. Muy amables, gracias. Más. Ahí está. Muchas gracias. Entonces aquí. Bueno, para que no lo había escrito. Muy amables. Entonces serían 425.25, ¿no? 425.25. ¿Qué? Pues veamos nuestro análisis dimensional. Revoluciones por minuto más revoluciones por minuto siguen dando revoluciones sobre minuto. Y revoluciones por minuto sobre minuto, perdón, entonces me daría revoluciones. Entonces aquí tengo revoluciones. Sin embargo, el problema me dice cuántas revoluciones completa el motor durante ese tiempo. Es decir, cuántas revoluciones completas. No puedo dar yo, pues da 425.25, porque el problema me pide completas. Entonces tengo que responder acorde a lo que me están preguntando. El motor, no la rueda. El motor, sí. Entonces aquí vamos a escribir el motor completa 425.25 revoluciones o vueltas en 0.21 minutos. Y tendríamos entonces ya nuestra respuesta. Ingeniero, una pregunta. Dígame. En este caso, para este último inciso, ¿se pudo haber utilizado también la fórmula de frecuencia? No, porque la fórmula de frecuencia involucra únicamente un tipo de velocidad angular, en el cual no considera que la velocidad angular aumente. Sí, pues para frecuencia sería un movimiento uniforme. Exactamente, un movimiento siempre uniforme, no acelerado. Ok, perfecto, gracias. Muy bien. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta con este problema? Si no hay más preguntas, entonces yo les encargo. Ya en Moodle se acaba de activar una tarea, es un ejercicio que involucra las ecuaciones que hemos aprendido el día de hoy y que ustedes tienen hasta mañana a las 9:40 para poderlo resolver. Ustedes deciden en qué momento hacerlo, ¿verdad? Que significa que hasta las 9:40 de mañana lo pueden entregar, no significa que a las 9:39 empiecen a hacerlo, ¿no? Por favor, tomen en cuenta eso. Entonces, si no tienen dudas, pues yo les deseo un buen fin de semana. Por favor, empiecen a estudiar, a repasar y nos miraríamos el día lunes para seguir con nuestro contenido. Ingeniero, buen día. Buen día. Inge, Buen día. Dígame. Dígame. No sé qué no sé, el otro compañero iba a hablar, lo siento por meterme. Usted había mencionado que este jueves que viene no tenemos laboratorio, ¿verdad? Pero el martes sí. El martes sí tenemos laboratorio, el jueves no tenemos laboratorio porque tenemos clase. Y disculpe, ¿y el laboratorio de la maqueta que nos mandó a hacer o ese cojinete sería para este martes o para el siguiente? No, para el siguiente martes, para el martes 15 de febrero. Perfecto, gracias, Inge. Muy bien.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Ingeniero, yo tengo una duda nada más en esta última parte de este ejercicio. Ajá, dígame. Como solo dice revoluciones completas, ¿no se eliminaría el punto 25? Sí, era lo que les decía, ¿no? Y lo volví a escribir, tienes razón. Perdón, ingeniero. Gracias. Gracias, muy amable por su observación. No me fijé de lo que escribí. Ahí está. Ingeniero, disculpe, yo tengo otra pregunta con relación con lo que preguntaba el compañero. Esto de esta práctica que se va a hacer solo si, porque como no estuve en la primera clase, creo, no sé si podría ponerme bueno, o a los que no estuvieron tal vez, ¿verdad? Al tanto de qué es lo que, así en resumidas cuentas, qué es lo que, porque sí es No, una, en el como, día disculpe. de laboratorio lo único que les indiqué es que íbamos a hacer grupos, aproximadamente 9 personas, creo 8 personas, o 10 máximo. Y les mostré cómo estaba la planificación de las prácticas, el programa de los cursos, y quedamos que este martes ya íbamos a hacer los grupos, porque esperábamos que se unieran más personas, tal como esperaba, y que les íbamos a mostrar cómo debían entregarse los reportes de práctica, únicamente. En general, esa fue la información que... Ok, correcto, entonces hasta el otro martes, más o Este menos, martes que viene, para los grupos. Martes 8 de febrero. Sí, martes 8 de febrero y hacemos grupos. Ok, está bien, gracias, ingeniero, disculpe. No tenga pena. Ingeniero, disculpe, buen día. Buen día. Fíjese que, o sea que los grupos no pueden ser más de 10 integrantes. Exactamente, si ustedes son 11 super amigos, pues de pronto van a tener que viciarse a un amigo. Ah, está Por más bien, triste que gracias. sea. Muy bien. Gracias, sí. Muy bien. De verdad, no más de 10. Ya 10 es demasiado. Ya más de 10 es... Ingeniero, Dígame. disculpe, ¿será que podría presentar su pantalla? Un momentito solo para sacarle la captura al ejercicio 3. Muy bien. Ahí estamos. ¿Necesita todo el ejercicio o solo el enunciado? Todo está bien, ahí está bien, gracias, muy amable yo. Ahí está bien, ahí, perfecto. Gracias. Bueno. Feliz tarde, Inge, feliz día y feliz fin de semana. Igualmente, algo que se me olvidaba. Inge, disculpe. Dígame. ¿Será que podría presentar el ejercicio 2 que no terminé de copiar la segunda parte? Ejercicio 2, muy bien, ahí estamos. Gracias, Inge. Algo que les quería decir antes de que se vayan, ya se fueron algunos, creo, perdón, es que es importante que tomen notas, ¿no? Que tengan un su cuaderno de notas para que el día del examen pues les sirva, ¿no? Porque el día del examen ustedes pueden sacar sus notas de clase, su libro, su formulario, su calculadora. Si tienen 3 libros, pues los 3 libros. Y a veces, pues si no tienen notas de clase, es más difícil tratar de localizar la información que necesitan para resolver un problema. Entonces es importante que ustedes tengan un cuaderno, ya sea digital o sea en físico, en el que puedan tomar las notas y vayan agregando las propias observaciones que ustedes consideren necesarias. Si ustedes saben qué necesitan para poder comprender algunos temas, entonces esas notas son importantes para ustedes, porque si no, pues únicamente copian lo que yo tengo aquí, pero las notas son importantes, ¿no? Agregar notas sobre aquí tal cosa, aquí hizo esto, aquí hay que recordar, cosas por el estilo. Ahora sí, les deseo un buen fin de semana y que estén bien. Cuídense mucho.